Siguiendo con nuestros diálogos, nos encontramos hoy con el eminente, yo diría eminente, a pesar de que esa sonrisa un tanto socarrona tiende a indicarnos que el doctor Abraham Vélez de Cea no estaría muy de acuerdo. Sin embargo, yo mantengo esta posición. El doctor Abraham Vélez de Cea es uno de los grandes expertos, yo diría que en el mundo de habla hispano, quizá el máximo experto en el campo del budismo y de su estudio. No en vano, en la actualidad es profesor de budismo y religiones en la Universidad de Kentucky, en los Estados Unidos, y donde previamente había impartido clases en la universidad, la famosa Universidad de Georgetown, asimismo en los Estados Unidos. Ha escrito diferentes libros con respecto al budismo y ha hecho otras traducciones directamente del Pali, de cuyos textos a lo largo de esta conversación, amable conversación, iremos incursionándonos en alguno de ellos. Y la propuesta que yo quiero hacerle al doctor Vélez de Cea, Abraham, gran amigo a lo largo de tantos años, hemos compartido hermosos momentos en cuanto a la enseñanza, por su lado, con respecto al budismo, del cual me considero uno de sus alumnos. Tengo que decir que ha viajado indagando en el mundo de Buda y del budismo, y para ello ha visitado Sri Lanka, ha estado en Birmania, o lo que hoy en día es Myanmar, tratando de encontrarse con grandes expertos y grandes maestros en el terreno o en el campo de la filosofía y de la meditación dentro del budismo. Estos temas vamos a tratarlos con cierto detalle a lo largo de esta conversación. Abraham, encantado de que estés aquí en España, una visita muy frugal, muy rápida, pero para retornar a tu enseñanza en la Universidad de Kentucky, y aprovechamos estos momentos para mantener este diálogo que pienso va a arrojar claridad, va a arrojar lucidez con respecto al budismo y sus enseñanzas, que sin duda serán muy bien acogidas por aquellos que luego nos vean. Muchísimas gracias y como siempre un placer estar contigo y conversar, y efectivamente es una relación muy bonita la que tenemos, amistosa, desde hace muchos años, y la verdad es que yo también te admiro y también te considero un maestro y aprendo muchas cosas de ti, aunque tu humildad no te permita reconocerlo. Bien, si te parece, vamos a comenzar justamente por el inicio. Vamos a comenzar por el Buda. Si puedes acercarnos al Buda histórico e incluso aspectos de la leyenda del Buda para poder situarnos a través de este arranque con respecto al budismo. Claro, yo creo que ya es una pregunta. ¿Quién es el Buda? Ya es una gran pregunta y se puede responder desde muchos puntos de vista. Y según a quien preguntes, te va a dar una visión u otra. O sea que primero hay que tener en cuenta que no es una respuesta sencilla. La respuesta que yo te voy a dar es una entre muchas. Yo creo sinceramente que el Buda fue un personaje histórico, que fue un ser humano. Como tú y como yo, pues tenía problemas existenciales, tenía inquietudes y en un momento dado pues decidió cambiar de vida. Él tenía, como dice la tradición, pues una vida como príncipe, el príncipe Siddhartha. Los textos cuentan que tenía todo tipo de lujos, placeres, en fin, era un tipo de vida que no le terminaba de llenar del todo. Entonces, en un momento de su vida, a los 29 años, pues decide romper con todo eso y renunciar, ¿no? Dar el paso es el término que se utiliza, y llegar a ser un renunciante, cortarse los cabellos y iniciar lo que se llama la vida sin hogar o la vida de santidad. Y entonces empieza a ser un buscador espiritual, busca distintas prácticas de la época, aprende yoga mental, aprende de los maestros que estaban a su alcance, y al final
no le termina tampoco de convencer esos métodos y inicia su propio camino, y su propio camino es el que le lleva a descubrir ese estado de despertar, ese estado de iluminación, que es lo que hace honor a su nombre, ¿no? Porque Buda no es el nombre propio, sino que es un título honorífico que significa el despierto. Entonces, a partir de este despertar, pues los textos cuentan que tiene dudas, enseño, no enseño, porque lo que he descubierto, la verdad, el mundo va en dirección contraria, entonces muy pocos van a ser receptivos. Y entonces aquí aparecen en los textos los dioses que bajan, bueno, unos cuantos dioses bajan de los cielos a rogarle que por favor, que sí, que inicie la enseñanza, y que hay personas con poco polvo en los ojos que se pueden beneficiar. Y entonces el Buda supera esa tentación de no enseñar y inicia su andadura como maestro, que dura 45 años. Entonces, en esos 45 años, desde los 35, que es cuando alcanza el despertar, recordar, he dicho 29, cuando abandona la vida de príncipe, 35 son 6 años de búsqueda, y a los 35 el despertar, luego hasta los 80, son 45 años como profesor, maestro, educando, dialogando con líderes espirituales, con discípulos. Y bueno, pues tuvo éxito, tuvo carisma, y gracias a eso, pues sus discípulos transmitieron las enseñanzas, y luego, como se sabe por la historia del budismo, pues transforma la figura del Buda en no ya un ser humano, sino un ser semidivino, y en algunos tipos de budismo, pues una especie de ser eterno, cósmico y universal, ¿no? En el Sutra del Loto se ve cómo ha evolucionado esa figura del Buda, de un ser humano a un ser que es mucho más que un ser humano. Entonces, hay algunas personas que prefieren esa interpretación del Buda como algo más que un ser humano, pero yo personalmente prefiero esta visión humanista, ¿no?, del Buda, porque en ese sentido yo y todos los seres podemos imitarlo, seguir sus enseñanzas, porque claro, si es un Dios que está por encima de todos nosotros, pues ¿quién va a poder imitar eso? Sin embargo, al ser un ser humano, pues es más fácil. Perdón que me extiendo. No, es ideal. Hay cierta controversia con respecto a la fecha de su nacimiento. Sé que hay diferentes acercamientos con respecto a la misma. ¿Qué criterio sigues tú con respecto a la fecha de Bueno, nacimiento? a ver, la más tradicional entre las tradiciones budistas es: nace en el 563 y muere o alcanza el parinirvana en el 483. También en algunos sitios aparece 566, 486, alrededor de esas fechas, pero en los años 90 se produce un congreso donde se critica esas fechas tradicionales y se aboga por adelantar casi un siglo las fechas de nacimiento y muerte del Buda. Entonces, actualmente no hay consenso, no hay una fecha que todos acepten en el mundo académico, pero sí que se tiende a pensar que fue en el siglo V antes de Cristo cuando nació y murió, es decir, entre el 500 y el 400 antes de Cristo. Entonces, las fechas más habituales pues son hacia el 400, 401, 2, 3, 4, según qué escolar, al 480, del 480 al 400, pero sin poder decir una fecha concreta. Y las razones pues son muy complicadas para tratarlas aquí, ¿no? Ya te digo, un congreso, yo tengo las actas del congreso y son 2 volúmenes, unos tochos terribles, o sea que para leerse todas las ponencias y no hay acuerdo. O sea, lo que queda claro es que ya no hay acuerdo. Pero vamos, en las tradiciones Theravada, tibetanas, más o menos es esa fecha la que predomina. 563, 483 antes de nuestra era. Antes de esta pandemia estaba yo en la India, precisamente en Bodh Gaya, donde se supone, bueno, se sabe que Buda alcanzó la iluminación. Con respecto a su iluminación, también hay ciertas dudas que diferentes expertos eruditos realmente debaten de manera continuada, ¿no? Y una de las dudas es: ¿cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué práctica estuvo ejerciendo él justamente para alcanzar ese nirvana? Hay quien dice que fue una noche, hay quien dice que fueron días.
Bueno, la visión predominante entre los budistas es que es un camino progresivo, es decir, es un camino que se inicia hace muchas vidas anteriores. Fíjate que hay textos que hablan de más de 500 vidas del Buda. Luego está la historia de cuando el Buda se convierte en un bodhisattva. Un bodhisattva es una persona que hace una promesa que supone perfeccionar las virtudes, lo que se llama los paramitas, traducido como perfecciones. Dice, puedo alcanzar el despertar antes, la liberación del sufrimiento antes, pero en lugar de hacer eso, voy a tomar un camino más largo para así poder estar preparado y ser más útil a los demás. Es decir, por amor a los demás o por una motivación altruista, uno practica y sigue el camino del bodhisattva, que es más largo que el camino tradicional. Entonces, si crees eso, entonces la historia empieza mucho antes. Entonces, son muchísimos eones de prácticas. Por eso te digo, es difícil enumerarlas todas. En una visión más académica, pues simplemente diríamos pues, que el Buda descubrió lo que llama el noble óctuple sendero, un sendero que integra como tres tipos de práctica. Una práctica que sirve como fundamento, que es lo que se llama la disciplina moral, que son unas normas de conducta básicas, pues que tienen que ver con la no violencia, no matar, no robar, no mentir, moderación en cuanto a los placeres sensuales, no tomar intoxicantes. O sea, esa disciplina moral es la base, y a partir de esa base de buena conducta, pues lo que se llama el entrenamiento en técnicas meditativas o concentración o samadhi, que es el término que utiliza para concentración en el budismo, que no significa lo mismo en Patanjali. Samadhi es la culminación, pero en el budismo samadhi es un tipo de abstracción meditativa que es útil para alcanzar el despertar, pero que de por sí no supone lo mismo que el despertar. Entonces, aparte del samadhi, aparte de la concentración, la otra disciplina del sendero es la disciplina en sabiduría. Y sabiduría entendido en sentido amplio, porque incluye no tanto una visión de la realidad determinada, una visión de las cosas tal y como son, les gusta decir a los budistas, sino que también tiene la parte de recto pensamiento, unos pensamientos amorosos, compasivos, de renunciación, es decir, la parte afectiva, ¿no? del pensamiento, ¿no? Que no es simplemente una cosa racional, sino que es una inteligencia emocional. Pues eso, la parte de sabiduría conlleva ambas cosas, ¿no? Incluye ambas cosas, ¿no? La parte de recta visión, la parte intelectual, y la parte afectiva, que es el recto pensamiento. Entonces, estas tres cosas, sabiduría, concentración y disciplina moral, serían como los tres pilares de la práctica del sendero que llevó al Buda a alcanzar el despertar. En este óctuple sendero, en esa recta atención y samadhi, la recta concentración, sí, digamos que es donde podemos insertar o situar lo que es la meditación propiamente dicha, relacionada con samatha, meditación de calma, y vipassana. ¿Puedes hacer algún comentario con respecto a la meditación y mindfulness, que hoy en día está tan en boga, tan de moda, y donde yo diría que los enseñantes o los gurús dentro de estos modelos de meditación en esta sociedad se han ido convirtiendo poco a poco, fundamentalmente neurocientíficos, pedagogos, educadores, médicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, que obviamente al haber un estudio e investigaciones cada vez más profundas de los efectos altamente beneficiosos que la meditación genera o produce, pues la sociedad ha abierto las puertas, ha abierto sus brazos, por decirlo así, nuestra sociedad, y ha acogido estos métodos con gran júbilo, por utilizar un término de alegría, en este caso, relacionándolo con el bienestar de cuerpo y mente, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto sería, ¿Vipassana como tal encajaría dentro de la recta atención o de la correcta concentración, o ambas a la vez?
Bueno, una pregunta técnica. A ver, yo diría que la recta atención conduce a una recta visión. Vipassana literalmente significa el verbo pasati, pasana, es ver, y el prefijo vi es con nitidez, con claridad, con precisión. Entonces, vipassana es ver las cosas lúcidamente, ver las cosas cabalmente. Entonces, lógicamente, para llegar a eso hace falta el cultivo de la atención, ¿no? La atención plena o la consciencia plena, que es este término sati, que es lo que se suele traducir por mindfulness. Entonces, el mindfulness, obviamente, es útil en sí mismo, ayuda pues, a cultivar la mente, a despejarla, a relajarla también, pero en el budismo al menos está siempre encaminado hacia una visión especial de la realidad, que es la visión o una comprensión lo que hace que se produzca ese despertar. O sea, que sería la atención sería un medio instrumental para alcanzar ese despertar, pero por sí solo la atención no es lo mismo que la visión cabal, ¿no? Pero están interrelacionados. Obviamente, cuando uno practica atención, practica también ejercicios para fomentar esta visión cabal de la realidad, y luego también has mencionado la concentración, que es el otro elemento que también es necesario. Si una atención, si no está apoyada por la concentración, pues estaría continuamente dispersa, ¿no? Yendo de un sitio a otro y sí, estaría atento a todo, pero sería incapaz de estar fijada en un punto. Entonces hace falta un elemento de concentración que dé soporte a la atención, obviamente. Y es esta conjunción de la atención y de la concentración lo que facilita, ¿no?, esa estabilidad, ese samatha. Samatha es tranquilización de la mente, esa calma de los estados mentales, que es condición necesaria pero no suficiente para que se dé la visión. Yo el símil que pongo a mis alumnos a veces es el vaso de agua, que es agua con barro, ¿no? Entonces, si tú dejas un vaso de agua con barro, lo primero que necesitas para ver con claridad la naturaleza del agua es dejarlo reposar, la calma, la meditación de samatha. Entonces, poco a poco se van posando allí los restos de fango, de barro, y una vez que todo eso se deposita en el fondo, pues entonces queda el agua nítida, clara, que es cuando puedes ver. Ahí es cuando vipassana, ¿no? Entonces, después de las meditaciones de calma, vienen las meditaciones de vipassana, de visión de la realidad tal y como es, ¿no? Y la atención sirve para las dos cosas. La atención también te calma y la atención también te conduce hacia esa visión cabal. Por eso es un factor tan central. Lo mires desde donde lo mires. Y es más, otro aspecto importante de la atención, si me permites, es que también te hace más amable. Es decir, la atención también tiene una función que ayuda al desarrollo de emociones positivas, emociones de bondad amorosa o de amor benevolente, emociones de compasión. O sea, la atención es tan central por eso, porque bien entendida te lleva hacia calma y concentración por un lado, visión cabal por otro y transformación de las emociones por otro. De hecho, si te das cuenta ahora en el movimiento de mindfulness, hay como una nueva tendencia que es esto del movimiento hacia la compasión, el integrarlo con aspectos emocionales, que efectivamente en el budismo siempre ha estado ahí, pero no se ha reconocido. Sí, los 4 inconmensurables, los 4. Correcto, sí, los 4 inconmensurables, que son, sí, bueno, el amor benevolente o bondad amorosa, según como lo traduzcas, metta, la compasión, karuna, luego la alegría por el bien ajeno o alegría altruista, que es mudita, y luego la ecuanimidad o equilibrio emocional o upekkha. Son esas 4. Para mí son 4 aspectos del amor, son 4 tipos de amor. Son, si los analizas bien, son fundamentales. Y upekkha, que es el último, que es la culminación, no es un estado de indiferencia emocional, es un estado de no apego que te permite amar de forma incondicional, sin discriminación, sin distinción. Por eso upekkha es tan fundamental. Y en la descripción que se hace de los estados de concentración, de los jhanas, estas abstracciones meditativas, se habla de los últimos como purificados por la
upekkha, la ecuanimidad, y la atención, ¿no? O sea, hay una combinación de atención y de upekkha. Entonces, que yo diría es una combinación de atención y de amor universal o amor incondicional, amor sin restricciones. Eso es lo que da el upekkha a las inconmensurables previos. Pero bueno, esto ya es hilar muy fino, perdón si nos metemos muy en profundidad sobre estas cosas. No, interesante. Satipatthana Sutta, los 4 fundamentos de la atención que suelen utilizarse, en los que se suele apoyar uno con respecto a la meditación o vipassana. ¿Puedes ahondar un poco en este sentido? Sí, claro. Sí, bueno, se podría dar un curso entero sobre... Ya lo sé, pero bueno, yo sé que sucintamente puedes acercarte un poco Sí, para sin problema. los aspectos. La traducción, fíjate, la traducción que ahora más predomina en inglés es establecimientos, o sea, es donde se establece el foco de aplicación de la atención. O sea, yo no tanto los fundamentos, sino allí donde se aplica la atención. Entonces, He visto a distintos autores tratarlo de esa manera el tema, sí. Pero vamos, lo importante es que es un tipo de práctica meditativa que tiene que ver con el cultivo del mindfulness, de la atención plena, la conciencia plena, y que uno empieza por el cuerpo. Entonces, es curioso que la atención a la respiración, el anapanasati, que es la entrada y salida del prana, en sánscrito, el anapanasati, la atención a la respiración, es parte de esta atención al cuerpo. Uno empieza por ahí y ese es el anclaje principal que tiene que tener Sati. Primero el cuerpo y después lo vas expandiendo. Del cuerpo pasas a las sensaciones. Sensaciones si son agradables, desagradables, son neutras. Después lo extiendes a la mente, ¿no? Pero a la mente, al estado mental que predomina. Tienes que observar con sati, con mindfulness, qué es lo que está pasando en tu mente. Si es una mente que está llena de apego o de avidez o de tranquilidad o de odio o de enojo, irritación, aversión, deseo. Tienes que analizar qué es lo que predomina en la mente. Entonces, eso es el tercer fundamento de la atención. Recuerdo, el cuerpo es el 1, las sensaciones es el 2, la mente en sentido, el factor predominante dentro de la mente, el tercero, y luego un término que es de difícil traducción que es dhamma o dharma, atención a los dharmas. Entonces, dharmas significa enseñanzas del Buda, estructuras de la realidad. Entonces, uno tiene que estar atento a todo, ¿no? A todo lo demás, ¿no? Dharmas es una palabra muy polisémica, con denota muchas cosas y es difícil de traducir. Por eso, de hecho, en la última traducción la dejamos ya sin traducir, ¿no? Entonces, atención a los dharmas, ¿no? Las estructuras de la realidad, todo aquello que uno experimenta en la mente, fuera de la mente, todo eso entra dentro de la categoría de dharmas, ¿no? Interesante. Ahondando un poco en la meditación vipassana, ver las cosas tal y como son, que mi mente ahora me lleva rápidamente a recordar a Amadeo Soler de Iris, con quien descanse, sí. Mi primer curso de meditación vipassana, evidentemente hace muchísimos años, y quien contigo ha traducido del Pali en distintos textos que luego, si te apetece, nos hablas de ello. Es muy común, por ejemplo, observar como distintos maestros, sobre todo en Myanmar, Mahasi Sayadaw o U Pandita, por poner un ejemplo, fijan la atención en lo que respecta a la meditación, en la observación del aire que entra y que sale, o en el caso de Goenka, que ha fallecido recientemente, pues el recorrido constante del cuerpo a través de las observaciones agradables, desagradables y neutras, o Ajahn Chah en Tailandia, es decir, diferentes maestros dentro de la cultura del budismo en el sudeste asiático tienen un acercamiento determinado. No obstante, cuando nos acercamos más hacia el este asiático, es decir, Japón, China, podemos observar que el tipo de meditación se modifica con respecto a la meditación Chan,
o Song en Corea, o Chan en China, o Zen en Japón, por poner un ejemplo. Y luego, si nos acercamos a otro tipo de budismo, pues este es el Mahayana, ¿verdad? Creo que el budismo tántrico tibetano Vajrayana ya elabora la meditación de forma distinta. Por lo tanto, ¿cuál es tu opinión con respecto a las distintas diferencias, que son muchas, evidentemente, de las aproximaciones a la misma enseñanza del Buda, como son interpretados de acuerdo a una evolución que se va produciendo a lo largo de los años, desde el Theravada, ¿no?, que viene a ser el budismo primitivo, inicial. Luego tenemos el Mahayana, que va modificando y transformando distintos aspectos, y luego el budismo, pues, tibetano, ¿no?, muy de actualidad también en Occidente. Bueno, a ver, yo cuando yo enseño, una de las asignaturas que enseño en la universidad es Introducción al Budismo. Entonces, esto lo llevo dando desde hace ya casi, fíjate, desde el 2002 no ha habido casi semestre que no haya dado el curso de Introducción al Budismo. Entonces, claro, ahí hay que dar una historia del budismo y hay que ir por todas las tradiciones y, claro, el reto es cómo explicarlas sin tomar partido por ninguna de ellas, porque es muy fácil decantarse por una o por otro. El reto está en ser objetivo y tratar de bueno, apreciar cada una de ellas y esa es mi postura, ¿no? Yo me declaro, digo, yo soy pluralista. Yo creo que hay distintos tipos de budismo, distintas prácticas meditativas que merecen el nombre de budistas y que de todas se puede aprender y todas pueden ser beneficiosas. O sea, yo no sería fundamentalista y diría, no, este es el budismo verdadero, este es el tipo de método más adecuado para todo el mundo y los otros se han desviado. Yo creo que esa perspectiva hay que superarla y que, curiosamente, eso se va a dar en Occidente, porque es en Occidente donde las tradiciones budistas de todas estas escuelas que han mencionado se están encontrando y entonces el sectarismo de antes que ha predominado en Asia, donde unos se permitían el lujo de ignorarse los unos a los otros y decir lo que quisieran sobre los otros, por supuesto, describiéndose a su propia escuela como la mejor y superior a las demás, pues todo eso ya no sirve en el siglo XXI en un ámbito occidental, sobre todo en Europa, Estados Unidos, Australia, que es donde se están encontrando, pues vemos un diálogo creciente que creo que es necesario entre todas estas tradiciones budistas y veo que se está alcanzando esta percepción de que nadie tiene la verdad del budismo al 100%, que todos tienen algo positivo, algo beneficioso y que hay que permanecer abierto para seguir aprendiendo de los demás. Ojo, queda mucho y los tradicionalistas obviamente no quieren saber nada de mezclar y de dialogar con otras tradiciones porque creen que ya tienen lo necesario. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Si tú lees el Sutra del Loto y vas a Japón, que hay 5 o 6 sectas relacionadas con el Sutra del Loto, ellos te dicen que no, que basta con ese texto, basta con esa forma de entender el budismo, y si hablas, por ejemplo, con los de Soka Gakkai, que tienen también cosas muy buenas, pues te dirán, no, el método este de recitar el mantra de Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, con eso basta, ¿no? Entonces, y hay gente que no lo sacas de ahí. Yo lo que diría, eso está muy bien, eso funciona, pero hay otras técnicas meditativas que pueden servir para el crecimiento espiritual y no hay que estar cerrado nunca. Yo creo que hay que aprender del Buda. El Buda no enseñó lo mismo a todo el mundo, enseñó distintas prácticas a distintas personas según sus necesidades y eso yo creo que es aplicable a la vida de uno mismo. Lo que a mí, por ejemplo, me iba bien hace 20 años, ya no me sirve tanto, yo ahora necesito otra cosa y a lo mejor dentro de un año o dos pues necesitaré otra. Entonces el budismo te ofrece toda esta gama de técnicas, de filosofías también y eso creo que es parte de su riqueza. Yo creo que hay que abrazarlo en su totalidad, sí, con discernimiento y cierto espíritu crítico, es decir, no cayendo en dogmatismo ni en fundamentalismos,
pero bueno, todavía queda mucho para llegar a ese ideal de diálogo entre tradiciones. Yo me muevo en ese ámbito y me gusta fomentar el conocimiento mutuo entre los budistas, y lo que enseño lo hago con esa motivación, ¿no? Para que todo el mundo aprenda que hay unidad en la diversidad y que de todo se puede aprender algo positivo. En estas tres características de la existencia, dukkha o sufrimiento e insatisfacción, como a veces se traduce, anicca, todo es impermanente, todo pasa, todo es pasajero, todo es efímero, y anatma, la ausencia de un yo permanente. Obviamente, si nos acercamos a la tradición índica, tradición hindú, sobre todo el Vedanta de Sankaracharya no dual, pues podemos contemplar aquí que se vislumbra lo que se denomina Brahman, el absoluto, lo pleno. Sí. Aspira a descubrir esa verdad que está envuelta en avidya, en ignorancia, ¿no? Sin embargo, el concepto dentro del budismo de este anatman, no un yo, y suñata, el vacío, ¿qué explicación puedes dar al respecto? No sé que pido mucho, pero no pasa nada, ¿no? Claro, a ver, es una pregunta buenísima y muy Complicada. de responder. Yo diría que lo que hay que hacer es estudiar la historia del budismo y ver cómo el budismo evoluciona también en cuanto a esta visión de Anatman, de no yo, y ver un poquito el espíritu que hay detrás. A ver, vamos a volver al origen para entenderlo bien, y entonces ya verás cómo tiene sentido y cómo, entendido en su contexto, no parece ninguna locura, porque hoy le dices, a veces a mis alumnos les digo, no, es que no, según los budistas no hay yo, entonces claro, es contraintuitivo y no lo acepta. Entonces, el Buda, ¿qué es lo que está criticando? El Buda está criticando un exceso de especulación sobre la naturaleza última de la mente. En tiempos del Buda había muchas filosofías contrapuestas que hablaban de la mente o del Atman como siendo, algunos decían infinito, otros finito, otros consciente, consciente, supraconsciente, relacionado con las sensaciones, sin sensaciones, en fin, un montón de especulaciones y de debates que el Buda vio que no conducían a nada práctico, sino que conducían a enojos, a apegos y a conflicto, ¿no? Entonces el Buda evitaba el conflicto y entonces no entraba en esos debates. Entonces lo que dice, ese es el contexto. Entonces anatta, el no yo, es también un intento de criticar a aquellos que defendían un concepto del uno mismo, porque Atman significa uno mismo o sí mismo, que es permanente, incondicionado, pero lo identifican con su yo individual. Es decir, hay una interpretación desde el ego de ese concepto de Atman. Entonces el Buda observa eso, según mi interpretación, y dice, no, eso no hay tal Atman que sea permanente, que sea incondicionado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú crees que tu última identidad es ese Atman permanente, incondicionado, y que todo es maravilloso en ti sin necesidad de cambiarlo, pues eso no invita a la transformación y a la práctica espiritual y a los ejercicios para modificarlo. Entonces el Buda, la clave está en la impermanencia, en anicca, es la que has mencionado antes. Si las cosas en nuestra mente son dinámicas y son cambiantes, entonces hay oportunidad de transformarlas. Si yo no presupongo una naturaleza que no cambia en mi mente, puedo hacer algo por cambiarla. Entonces, por eso el Buda se ve la necesidad, primero, para evitar disputas y para favorecer el cultivo de la práctica espiritual, de rechazar el concepto que predominaba en su tiempo de Atman, ¿no? Un Atman desde el ego y un Atman como algo ya permanente que no hace falta cambiar porque eso no lleva a la práctica espiritual. ¿Para qué me voy a molestar en transformarme si ya soy maravilloso desde el minuto uno, ¿no? Entonces, claro, eso lleva en el budismo a una serie de desarrollos filosóficos muy interesantes, entre ellos el concepto de la vacuidad o de la vaciedad es una reformulación de este concepto de no Atman, pero claro, lo que mucha gente ignora es que este concepto de vacuidad también va a evolucionar y se va a convertir en algo más positivo, que es el concepto de la naturaleza del Buda
o la semilla del Buda, este Tathagata Garbha en sánscrito, que es en el Zen esto se le va a llamar el verdadero yo, o sea que incluso en budismos posteriores el yo que desaparece y que se critica va a entrar por la puerta de atrás y otra vez va a ser parte del budismo. ¿Qué pasa? Que al final hay una tensión que se tiene que resolver diciendo que incluso esa naturaleza búdica, esa esencia última que todos somos, también está vacía de yo, entendiendo yo el ego, el concepto de yo y mío, ¿no? Que es la idea parecida al ego. Entonces es una historia fascinante, hay que estudiarla y hay que empezar por el contexto en el cual el Buda formó esta doctrina del no-yo. Brevemente, Abraham. Término karma. Obviamente en Occidente utilizamos la palabra karma como para indicar de forma casi negativa. Ese es tu karma, vas a pagar, tu karma te va a hacer pagar esto, aquello, en fin. Obviamente es mal utilizado en cuanto a su interpretación. Pero hay diferencias con respecto al término karma y su contenido dentro del hinduismo, dentro del jainismo, dentro del budismo. A grandes rasgos, karma dentro del budismo, ¿cómo se valora? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se aprecia? ¿Cómo se observa? Sí, bueno, la etimología es clara, ¿no? Es la raíz verbal kri, que significa hacer, actuar. Entonces, karma simplemente es acción. Pero afinando un poquito más, es una acción que tiene influencia en tu vida, ¿no? O sea, es decir, acción relevante desde un punto de vista ético, acción relevante desde un punto de vista espiritual, esas son lo que se llama karma. El gran descubrimiento o la gran aportación del Buda es que entiende el concepto de karma como algo que empieza en la mente. Y no sé, es el primer verso del Dhammapada, ¿no? Dice precisamente, la mente precede a todas las cosas. La mente las lidera, la mente las crea. Es decir, entonces el karma para el Buda está ahí en la mente. Entonces es primero lo que pensamos, lo que después se transforma en acciones externas, ¿no? Una acción a través de la palabra, acción a través del cuerpo e incluso con el propio pensamiento. Para el Buda son acciones, ¿no? Entonces, karma para el Buda son acciones relevantes desde el punto de vista ético-espiritual, que o bien son acciones mentales, o bien son acciones verbales o acciones corporales. Lo bueno de este karma es que siempre lo puedes modificar en el presente. Por eso es importante el aquí y el ahora, porque lo que aquí y ahora hagamos va a influir, va a condicionar todo lo que vamos a experimentar en el futuro, ¿no? Porque es la mente la que precede todas las cosas, incluyendo el futuro. Entonces, no tiene que ver con karma, no tiene que ver con destino, o sea, no es un concepto fatalista que está ya todo determinado, todo está escrito. No, siempre en el presente se puede modificar. Cambiar algo. O sea, por eso hay un optimismo de fondo en el concepto de karma budista, en otras tradiciones también, ¿no? Pero como nos centramos ahora en el budismo, es el optimismo de la posibilidad de cambio, la posibilidad de modificar con tu propia mente todo lo que experimentamos aquí y ahora. Por eso el presente es tan importante para los budistas y las acciones mentales, lo que ocurre en nuestra mente, también son la clave. Y la extinción de ese karma, ¿cuándo o cómo se produce? Claro, entonces hay textos que te hablan de un estado en el cual ya no hay más posibilidad de acumular karma positivo o karma negativo. A ver, el ejemplo que yo utilizo para mis alumnos es un vaso a rebosar. Al vaso a rebosar ya no le puedes echar más agua. Por muchas más buenas acciones que sigas haciendo, ya el vaso ha llegado hasta arriba del todo y ya no cabe más. Entonces ya los seres despiertos, los seres iluminados, están más allá del karma, ¿no? Ya han llegado a la plenitud del cultivo y desarrollo de la mente, con lo cual ya no tienen necesidad de purificar nada, ya están
desarrollados, ya están plenamente evolucionados. Entonces, no hay que entender ese estar más allá del karma, más allá del bien y del mal, como que la persona despierta o iluminada puede cometer inmoralidades o puede ser una persona que hace cosas que no están bien. No, no, es al revés. Suele ser la perfección de la santidad y son gente que son ejemplos de todo, ¿no? Ejemplos de comportamiento, de bondad, etc. Pero sí es cierto que ya no tienen la posibilidad de acumular más acciones positivas, ¿no? El agua ha llegado a su nivel máximo, ¿no? Entonces, la extinción del karma es eso, llegar a esa plenitud y ya no tienes que hacer más acciones. Hagas lo que hagas, ya no los budistas, ya no renaces en un plano de existencia o en otro, ya has superado la rueda del samsara, ¿no? Ya no hay más reencarnaciones para el que ha ido más allá de esta plenitud del karma, ya estás en otro nivel, en otra dimensión, más allá del karma, ¿no? Lo cual no significa que ya dejas de hacer cosas, ¿no? Porque el bodhisattva, acuérdese lo que he dicho antes, es este ideal de compasión y de amor y de estar ahí comprometido para ayudar a los demás. Esa gente ya está más allá del karma, del bien y del mal, pero siguen obrando bien por los seres que todavía quedan de alguna forma sufriendo dentro del samsara. Y vamos terminando, pero las enseñanzas del Buda, sobre todo basadas o fundamentadas en las 4 nobles verdades, ¿no? Sufrimiento, origen del sufrimiento, cesación del sufrimiento y el camino que lleva a la cesación. Algo así como al Buda hasta se le considera el médico de la sanación del alma, por decirlo de alguna forma, donde primero establece un diagnóstico fiable de cuál es la enfermedad, luego, bueno, ve la causa, luego la forma de curarla y por último la medicación que hay que aplicar, ¿no? En estas 4 nobles verdades, muy brevemente, ¿puedes explicar algo al respecto? Sí, claro, hago lo que puedo por ser breve, que es complicado que me ponen... No sé, pero aprecio yo personalmente y seguro que aquellos que ven posteriormente este vídeo van a hacer exactamente lo mismo. El esfuerzo realmente que estás haciendo de síntesis de algo tan complejo, tan prolijo, tan extenso como es el budismo, por lo tanto es una lección urgente sobre el budismo. Muy bien. Pues brevemente, sí, bueno, la traducción, verdades o realidades, porque el verbo, la palabra es satya, en pali satcha, que significa las dos cosas, o sea, es una verdad o es una realidad. Para los budistas son realidades. Entonces, son realidades que se pueden experimentar, o sea, no son objetos de fe, el budista cree en las 4 nobles verdades, no. El budista cree que existen estas 4 nobles realidades que hay que experimentar por uno mismo para que tengan sentido. Entonces, brevemente, la primera es la descripción de la situación de los seres no despiertos. Los seres no despiertos no vivimos en la plenitud de la felicidad, es una vida que está marcada por el sufrimiento y por la insatisfacción, un vacío, algo que nos falta. Entonces el Buda describe la realidad que experimentamos los seres no despiertos como sufrimiento, ¿no? Dukkha realmente es más que sufrimiento, en traducción literal sí, es sufrimiento, pero tiene una connotación filosófica de que falta algo, de insatisfacción existencial. Claro, el Buda también habla de esto, los distintos planos de existencia dentro de la reencarnación. Mientras estemos en esta rueda de reencarnaciones, estamos dentro del reino del sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace que estemos en este mundo del sufrimiento, en este samsara? Pues, nuevamente, la mente. ¿Y qué es el factor mental predominante que conduce al sufrimiento? El Buda detecta 2, ¿no? En la segunda noble verdad habla de la sed del deseo. Tanha en sánscrito, en pali, en sánscrito es trishna. Trishna es la sed, es un deseo sediento, es una avidez, que te lleva a la obsesión y te lleva a la adicción y que nunca tienes suficiente y quieres más y más y más y más. Pues eso, satisfacer ese tipo de deseo no lleva a la plena felicidad. Ese es el mensaje del budismo.
Y eso tiene que ver con la ignorancia, ¿no? Sería el otro factor mental detrás de ese deseo sediento que nos hace sufrir. Entonces, una ignorancia, que es esa avidya que tú mencionabas, avidya en Pali. Entonces, a raíz de esa visión distorsionada de la realidad, creemos que vamos a ser felices satisfaciendo una y otra vez nuestros deseos. Y eso no lleva más que a nuevos deseos, a nuevas satisfacciones que no te terminan de llenar plenamente, sino que siempre te dejan un vacío. Entonces, el Buda dice que ese patrón de conducta no lleva a la felicidad, lleva a sufrimiento. Por eso enseñan las otras dos nobles verdades, la tercera y la cuarta. La tercera es: hay una felicidad de orden superior, que es el concepto este de nirvana, que es la suprema felicidad, y el camino, la cuarta noble verdad, es el camino para llegar a esa plenitud de la felicidad, y ese camino es el camino espiritual, la práctica espiritual, que es lo que hablábamos antes del octuple noble sendero, esa conducta moral, esos principios, normas básicas de conducta para no hacer daño a nadie, para hacer el bien, el cultivo de la mente, meditación, etcétera, y una purificación de la visión que tenemos de la realidad, ¿no? Eso es lo que lleva a una felicidad de orden superior. Y claro, tiene que ver con el ir más allá del apego, ir más allá del egoísmo, del afán posesivo, también de los enojos, de todo, es eliminar... Más allá de la mente, en definitiva. Sí, sí, de la mente del ego, entendida al nivel del ego, ¿no? Es una plenitud de liberación de la mente de todas sus impurezas, que es curioso que en el budismo se ven como no parte esencial de la mente, sino como adventicias, como algo accidentales, que son accidentes, ¿no? La sustancia de la mente es pura y luminosa. Estas cosas se pueden quitar porque no son lo que nosotros somos de verdad. Nuestra verdadera realidad es luminosa, pura, amorosa, sabia, pero por estas impurezas que la han llenado de lodo, digámoslo así, pues estamos en la situación, el predicamento que nos encontramos de sufrimiento. Bien, y ya para finalizar, si ves o lo ves oportuno, estaría muy bien que nos dirigieras una meditación brevemente para aquellos que nos ven puedan seguirla. Si puedes explicarla de alguna manera, cómo ejecutarla, cómo llevarla a cabo, cómo realizarla. Tú que tienes experiencia por otro lado, desde el punto de vista práctico, has estado con, creo recordar, Janapani Katera, entre otros, en Ceilán, en Sri Lanka, y otros grandes maestros de meditación, ¿no? Como ha sido en Birmania, ¿no? En Myanmar, por otro lado. Con mucho gusto. Lo que me tienes que decir, más o menos, no pasarme de minutos, unos 5 minutos o 3 minutos o más tiempo, lo que tú me digas. Bueno, 3 minutos es muy poco. Bueno, pues empezamos con la postura. La postura, vamos a hacer un poquito de mindfulness, de todo un poco. Y empezamos con la atención al cuerpo, entonces nos tratamos de relajar, nos tratamos de sentar de forma cómoda. Lo más importante es la posición de la espalda, erguida, pero sin estar tensos, tampoco muy relajados, ¿no? El camino medio de los budistas, ¿no? Ni muy tensos, ni muy... sino una cosa cómoda, normal, y empezamos a tomar conciencia de la respiración. Al principio recomiendo que nos fijemos en el abdomen. Vamos a poner la mano derecha en el abdomen y vamos a notar simplemente cómo se infla y se desinfla. Cuando inspiramos, se infla. Cuando expiramos, se desinfla. Se infla, se desinfla. La respiración va a ser nuestro ancla a lo largo de toda esta meditación y siempre que nos distraigamos, siempre que nos dispersemos, volvemos a esta ancla, a este abdomen que se infla y se desinfla. No forzamos, no se trata de modificar el ritmo de la respiración, sino que simplemente la acompañamos, la observamos, sin tratar de interferir en su discurrir.
abrimos un poquito el foco y empezamos a prestar atención a otros aspectos del cuerpo, por ejemplo, el contacto de nuestras piernas con la silla, el contacto de la zona lumbar con el respaldo de la silla, el contacto de los pies con el suelo. Notamos, observamos, sin perder la respiración. Seguimos la respiración y empezamos a notar esos contactos del cuerpo con otros objetos. Podemos cerrar los ojos o dejarlos entreabiertos, lo que más conduzca a la tranquilidad, a la interiorización, a la calma. Seguimos ampliando el foco de nuestra atención y ahora observamos si hay algún tipo de sensación de carácter agradable o desagradable. Quizás estamos incómodos, no hacemos nada por cambiar todavía. Bueno, si es mucho la incomodidad, pues cambiamos de postura. Si no, simplemente observamos esa incomodidad, esa sensación desagradable. Si empezamos a sentirnos más calmados, observamos esa sensación de calma, que es agradable. O quizás el sonido, sonidos agradables, mi voz, a alguien le puede resultar tranquilizante, a otros lo contrario. Observamos esas sensaciones o absolutamente nada, una sensación indiferente, no sentimos nada particularmente agradable ni desagradable, pues también notamos esa neutralidad de nuestras sensaciones. Seguimos sin olvidar la respiración. Y volvemos a ampliar el foco de la atención para abarcar ahora nuestras mentes. Vamos a contemplar, a observar sin interferir qué está ocurriendo en la mente, qué emociones, qué pensamientos, qué memorias, planes de futuro. Los observamos con atención y amabilidad. Amabilidad significa que ni hacemos un esfuerzo por rechazarlo, ni hacemos un esfuerzo por aferrarnos a ello. Quizás esbozar una leve sonrisa puede ayudarnos a cultivar el estado mental que es más adecuado para esta práctica, esa observación amorosa, amable de aquello que está en nuestra mente y en nuestro cuerpo, sin olvidar la respiración. Notamos la actividad de la mente, lo normal es que haya cierta agitación, cierto saltar de un pensamiento a otro. Los budistas hablan del mono que cambia de rama en rama a uno y otro árbol, así es nuestra mente cuando no está tranquila. Y miramos su naturaleza sin enfadarse, sin enojarse, sin frustrarse, con amabilidad. Es lo que es. Aceptamos. La aceptación es clave, el no resistirse.
Y ahora continuamos con la atención, expandimos nuevamente el foco de nuestra atención para abarcar no solamente nuestro cuerpo, nuestras sensaciones y nuestras mentes, sino todo lo que esté a nuestro alrededor, sonidos, olores. Y desde la atención a la respiración percibimos todo sin interferir, con amabilidad, dejando ser a las cosas lo que son, sin enojarnos, sin frustrarnos, sin rechazar nada y sin tampoco perseguir nada de estas percepciones que tenemos. Este cultivo de la atención amable, la atención bondadosa, la atención amorosa, es algo que tratamos de cultivar no solamente en estos minutos, sino que el objetivo es de extrapolarlo a otros momentos de nuestra vida cotidiana. Quizás podemos concluir esta meditación con ese propósito. Voy a intentar que en mi vida cotidiana esta atención amorosa, esta contemplación amable de las cosas me acompañe más a menudo. Y esta atención amable, esta bondad amorosa, nos va a calmar, nos va a sosegar, nos va a hacer personas más tranquilas, con mayor aceptación, con mayor paz. Y desde este estado mental es siempre más fácil lidiar con las dificultades de la vida que siempre se van a seguir presentando. Pero ya lidiamos con ellas desde otra actitud de atención amorosa que hace todo más fácil, más llevadero. Y no olvidar la respiración, siempre ese ancla desde la cual vamos ampliando la atención amorosa hacia todos los aspectos, sensaciones, factores mentales, estímulos externos, la totalidad de nuestro ser y de nuestro entorno. Y para terminar, si me permitís, voy a leer un verso tomado de el Metta Sutta o Karanilla Metta Sutta, que es el sutra sobre el amor benevolente o la bondad amorosa. A ver si lo encuentro rápidamente. Ya sea de pie, quieto, caminando, sentado o tumbado, mientras uno esté despierto, se debería practicar esta atención amorosa, de la cual se dice que es la forma suprema de vivir. Fin de la cita. Muchas gracias, Abraham. Eso está tomado en palabras del Buda, una traducción hecha por Abraham y otro compañero. Señor, sin ánimo de hacerme propaganda, pero si a alguien le interesa, esta es la traducción de la cual está tomada esa cita. Pues mi agradecimiento profundo, Abraham, por
esta magnífica exposición, como siempre, que has hecho del budismo y sus aspectos y de la meditación. Y bueno, pienso que esto va a despertar interés entre aquellos buscadores, aquellos que les guste indagar en el budismo y en sus enseñanzas. Y gracias a ti nos acercamos cada vez más hacia esta sabiduría milenaria. Agradecido y como siempre seguimos en contacto. Muchas gracias, Madana. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya resultado útil y que os beneficie de alguna forma lo que hemos hecho hoy.